Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo capítulo de Cable a Tierra por los canales de su radio, entre paréntesis. ¿Cómo estáis, Nico? ¿Qué capítulo llevamos? Vamos como en el cuarto, quinto, sexto. En el quinto parece. ¿Sí? Parece que es O el sexto, y no, ya no sé. Ya no me acordaba. Ya no le ponemos ni título a los capítulos. Sí, ya solamente estamos acá como todas las semanas, todos los jueves a las 3 de la tarde, a través de www.arteentreparéntesis.cl, a través del canal de YouTube, Cable a Tierra, y la página de Facebook con el mismo nombre. Todo ahí, dale. No saben cuántas veces practicamos este inicio. Sí, siempre. Nico, hoy día, según tengo entendido, si es que no estoy mal, vamos a hablar un poco de lo que es la adopción en Chile. Es. ¿No es así? Yo creo que es un tema, sobre todo últimamente, muy conversado. Es un tema, sobre todo por las nuevas reformas que han habido. Es un tema también que en Chile siempre ha estado al debe, un poco. No tanto por la legislación esta vez, sino un poco por nuestra cultura. Siempre un tema que... por el proceso mismo. Por el también. proceso mismo. Es un tema que se conversa poco, yo creo, a pesar de la importancia que tiene. Pero es un tema que ya vamos a hablar más adelante, al menos tenemos un consenso político. Cosa tan difícil en nuestro país, bueno, y en todos los países en realidad, tenemos un consenso transversal sobre la importancia, razón por la cual han salido la última reforma. Yo creo que, como siempre, partamos por una cuestión básica. ¿Qué es lo que entendemos por la adopción en Chile? ¿Cuál es la noción que tienes tú respecto a la adopción en Chile? O sea, la adopción es, claro, es que un niño, niña, adolescente es... podríamos, yéndonos un poco también a lo que dice relación con el cuidado personal. El cuidado personal de ese niño, niña, adolescente es asumido por una familia no consanguínea. Lo entiendo de esa manera. Por una no consanguínea. Claro, mira, yo lo entendí de una forma bastante similar. La adopción yo lo veía más como desde el punto de vista del proceso. Como el proceso por el cual un individuo, niño, niña, adolescente, es integrado a una familia la cual no es su familia directa consanguínea, por ejemplo. Que también es, digamos, es parte. Y acá hablamos de, al final, muchas preguntas, pero la primera es ¿por qué? Yo creo, sobre todo, si nos revocamos a capítulos anteriores, por regla general es cuando no hay una familia consanguínea directa que pueda hacerse cargo, no quiero verlo como una carga tampoco al NNA, pero o que pueda cuidarlo directamente, ¿cierto? O sea, claro, tiene que ver con que previo a eso hubo una causa de protección, en su momento hablamos de eso también, estaba expuesto a distintas vulneraciones de derechos y se tiene que hacer un despeje familiar, que es visualizar otras alternativas de cuidado. Cuando esas alternativas de cuidado no se visualizan, es decir, primero familia externa, tíos, abuelos, primos, etcétera, familia de acogida, que también lo vamos a clarificar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Llegamos a la adopción como tal, que también dice relación con una familia no consanguínea, pero que efectivamente lo que busca es que ese niño tener el cuidado de ese niño de manera definitiva. Definitiva, claro. Aquí hablamos ya de lo que es definitivo. En el capítulo anterior hablamos un poco de lo que son procesos por programas, de lo que es el FAE, hablamos también en capítulos anteriores, pero aquí ya hablamos de procesos definitivos, en donde efectivamente una familia, como hablamos anteriormente, indirecta, se hace cargo de la crianza del niño, niña, adolescente. La opción en Chile, yo creo que quería partir por no sé si te parece, por los principios fundamentales un poco que tenemos. Mira, sobre todo en Chile, yo creo que la adopción establece 3 grandes pilares. Primero, el interés superior del niño, ya que hemos hablado tanto, porque todo el proceso de adopción se fundamenta en decisiones centradas en los derechos y en el bienestar del NNA. Yo creo que eso no hay mayor discusión. Sí. ¿Ya? Todo este proceso es lo que intenta es solventar esta falta que tiene el niño ni adolescente de una familia. Ya, yo creo que me acuerdo de Constitucional, el primer núcleo central de la sociedad, del cual todos debemos ser parte. También tiene el principio de la subsidiariedad. Y esto
es por una cuestión que yo creo ya muy interesante, que es cuándo procede la adopción. Y ahí yo creo que, ahí te permito desarrollar un poco más, pero por lo que tengo entendido es que la adopción solo procede cuando se agotan las opciones de reinserción familiar. ¿No es así? Claro, también hay un tema de inhabilidad de la familia de origen, de los padres. Claro. Entonces, efectivamente, llegamos a un punto en que se realiza este despeje, no hay ningún familiar que pueda asumir el cuidado. Entonces, está la opción de la familia de acogida. La familia de acogida son... De acogida, todavía no hablamos de... No, todavía no hablamos de... Porque previo a la adopción tienen que pasar por un programa que se llama FAE y que lo hablamos en capítulos anteriores. Entonces no sé si más adelante tocan como el proceso, pero todavía es... Primero no tenemos a un familiar directo que pueda asumir su cuidado, ya sea porque no quiere o porque no están las condiciones para eso. Está la familia acogida, que es temporal, mientras se declara la susceptibilidad, que también tiene que ver mucho con el proceso judicial y el resultado de aquel despeje familiar. Perfecto, entonces tenemos que, cuando no es posible esta reinserción familiar, sobre todo familiar en el sentido amplio, no en el sentido consanguíneo directo, sino muchas veces se intenta un despeje familiar completo. Bueno, y los FAE ahí es la gran pega que siempre tienen. Y el tercer principio es el derecho a ser oído, que es que, y sobre todo que algo que se confirma con la nueva legislación, es que el adolescente tiene derecho a ser escuchado en todas las etapas, y sobre todo ahora cuando hablamos de la adopción. Partamos por, yo creo, la distinción. Porque muchas veces, y bueno, a mí también me pasó, sobre todo yo creo que los que tienen trabajos relacionados con el tema o están haciendo el tema, les va a confundir un poco el concepto de lo que es la familia de acogida con la familia de adopción, o con la familia definitiva un poco. ¿Cuál es la diferencia, Nico? Ya, primero entender que la familia de acogida son estas familias que quieren ser una alternativa de cuidado de forma temporal y trabajan con estos programas que se llaman FAE. Los FAE lo que hacen, ya sea también hay unas nomenclaturas asociadas si son FAE, programas directos del Servicio de Mejor Niñez o son producto de los colaboradores, que también ese es otro tema de funcionamiento. Pero en concreto estas familias son evaluadas para poder acoger a un niño. También pasan por un proceso de evaluación. Y lo que ellos buscan es ser una alternativa temporal mientras se genera esta posibilidad de adopción o directamente puede retornar a la familia de origen, porque el trabajo que realiza este FAE, que tiene que ver con la revinculación, funciona. Ahora, la familia adoptiva es aquella que va a tener el cuidado definitivo del niño o niña adolescente. Esa es la diferencia. Entonces, esa familia evidentemente también es evaluada. Aquí, cuando se determina la susceptibilidad de adopción, comienza a funcionar un programa que se llama los PRI, que tiene que ver efectivamente con que comienzan a trabajar ya no con la familia de acogida, sino con la familia adoptiva. Perfecto. Lo que dice relación con el enlace, la vinculación, efectivamente si ya fue evaluada de forma positiva. También es importante considerar que la idea es que cada familia haga como un match, como un encuentro con ese niño, porque no todos los niños tienen las mismas características. Claro. Ellos también apelan a adoptar a un niño de cierta edad, ciertas características, sexo, etcétera. Entonces, perfecto, efectivamente, la idea es que esta familia sea lo más idónea posible al niño o niña adolescente que se va. Perfecto, entonces tenemos estas dos familias. Primero es la familia de acogida, que es una familia un poco temporal, transitoria, que prepara un poco la situación, en ayuda con el FAE. Después el FAE se retira, hablamos, entra lo que es el PRI con esta familia ya definitiva o familia adoptante. Ya, perfecto. Hablamos, yo creo que sobre todo nos vamos a concentrar como el tema es adopción en la familia adoptante y en el tema de la adopción propiamente tal, ¿ya? Actualmente, para ser una familia adoptante en Chile, y vamos a hablar un poco de la reforma, tiene ciertos requisitos, ¿ya? Actualmente más que requisito, la prioridad lo tenían los matrimonios heterosexuales, ¿no es así? Pero con la reforma que, bueno, fue aprobada por el Senado de este mes, si no me equivoco, esta prioridad ya deja de ser exclusiva del matrimonio homosexual, sino también se incorporan lo que son solteros, solteras, convivientes civiles, ya que era el gran tema también, hablando de parejas del mismo sexo, y con ciertos requisitos: 2 años de matrimonio,
se elimina la discriminación por estado civil o fertilidad que había antes, donde se establecía, como les digo, estas prioridades, esta tabla de prioridades. La edad mínima de la familia adoptante con 25 años. Actualmente eso se mantiene, pero se puede establecer con una evaluación psicosocial flexible si es que se mantiene, digamos, o se rige a rajatabla. Entonces, antes el proceso, hablamos de antes, todavía no está publicada la norma, pero vamos a hablar un poco del antes porque va en el proceso. La prioridad era bastante cuadrada. Sí, mira, estaba leyendo acá en la página del servicio de protección y señala, claro, los requisitos que tú mencionaste y hay uno que está con asterisco. Y dice, debe existir una diferencia de edad con el niño o niña adolescente por lo menos de 20 años. Ah, mira, tenemos ahí otro requisito. Mira, la verdad no tenía la menor idea. Yo creo que es pocos los casos en donde no haya esa diferencia de edad. Pero es interesante. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Antes, no es que una persona matrimonio del mismo sexo, conviviente civil o soltero, no pudiera adoptar, sino que quedaba en tal baja prioridad y que era prácticamente imposible que la adopción pudiera darse, ¿ya? Porque la prioridad absoluta la tenían los matrimonios heterosexuales, digamos, con todo lo que entendemos respecto a eso. Sí, y yo estaba leyendo dentro de lo mismo también, porque efectivamente para poder postular se hace a través del servicio la se vienen de las postulaciones, perfecto. Sí, del servicio de protección especializada. Entonces la página es servicioprotección.gov.cl y ahí efectivamente buscar lo que dice relación con adopción y se señalan estos requisitos. Y además, para recibir la certificación, se señala que es necesario el proceso de evaluación social y psicológica, como lo señalaba Gonzalo, y reunir la documentación que exige la ley de adopción, que es la 19.620. Vamos entonces con lo que es el proceso, ya Dale. que estamos hablando, mira, porque actualmente el proceso, para simplificarlo, la verdad, las etapas del proceso en Chile parten por la declaración de adoptabilidad, ¿ya? O sea, de adoptabilidad, hablamos del NNA, ¿ya? ¿Por qué puede producirse esto? Distintas causales, hablamos por lo general vulneración de los derechos, abandono, violencia grave, imposibilidad de la familia biológica, etc. La adoptabilidad actualmente está con un plazo actual de 1 a 2 años, ¿ya? Más con la reforma eso se va a acortar a un máximo de 6 meses. Ya tenemos casi un año, más de un año y 6 meses, para acortar el proceso. Y después seguimos con lo que es la evaluación de idoneidad. Y ahí hablamos de la familia a adoptar o del sujeto que va a adoptar. Actualmente tenemos una evaluación psicosocial, lo que se entendemos por largo, que es de 1 año. ¿Ya? Con la reforma estamos hablando de un proceso acelerado de 90 días con acompañamiento continuo. Claro. Ahí yo pensaba varias cosas porque, claro, están estos programas que voy a decir la sigla porque dije PRI, Programa de Intervención con Niños y Niñas Institucionalizados y su preparación para la integración a la familia alternativa a la de origen. Pero pensaba, los procesos entiendo que igual tienen una lógica en términos del tiempo. Entonces, en 6 meses hacer toda la evaluación, creo que igual es complejo. No, es muy... Pensando en lo... repito, complejo, que es que un niño se pueda insertar en una familia desconocida. Es que yo creo que sobre todo ahí ahí va una de las principales críticas que se le hace a la reforma, porque la reforma establece muchos plazos, intenta cortar el proceso, pero por lo general, tanto en el Estado como en el servicio público, la mayoría de las cosas son plata. Sí. Entonces, si es que esto no va asociado con una cuestión monetaria de financiamiento a los programas a los que se van a dedicar a realizar esta evaluación psicosocial, de adoptabilidad o de idoneidad, no sé si van a dar abasto. Es que claro, porque hay que incorporarles una inyección equivalente a poder acortar un proceso que antes se demoraba un año. Eso va a requerir más profesionales para empezar. Es que por eso más profesionales, porque ¿qué te va a pedir? Evaluaciones psicológicas más seguidas. Un proceso mucho más intenso también, que muchas veces eso al niño ni adolescente le afecta de manera distinta.
Entonces, hablamos de un cambio igual bastante radical. Yo creo que los que van a vivir este proceso, O sea, que son los yo entiendo que es válido pensar que, claro, el proceso es largo, que se demore, que al final no llega a nada, las familias se aburren, etc. Completamente de acuerdo, pero reducir de 2 años a 6 meses es mucho, una locura. es una locura. Entonces, bueno, obviamente ojalá funcione. Uno Esperemos siempre, que sí. ojalá, pero pensando en que va a aumentar, ¿cachai? La gente que quiera efectivamente adoptar, eso tiene que tener un soporte. Claro. Bueno, si no me equivoco, Verónica Silva, la subsecretaria de la Niñez, y no miento, sino que cito, señalaba, aquí está. Esto es una entrevista que le hicieron, no tengo la fecha exacta, pero decía, hoy día ocurren alrededor de 250 adopciones al año, y nosotros pensamos que con este proceso podría casi duplicarse. O sea, espera imagínate. 500 adopciones al año. Y ojalá, de verdad, que sería genial. Pero hablamos de que todo esto tiene que ir acompañado, según yo por lo menos, de una incorporación financiera grande. Claro, sostener estos programas porque si no, no van a... No y ya van a- sabemos la lista de esperas que hay en la oferta en Claro. general. Y un poco Entonces, hablando de lo que conocemos, porque anteriormente con la reforma del Servicio de Protección de la Niñez, cuando cambió Sename, al principio ocurría lo mismo. O sea, se reforman varios programas, se inventan varios programas, se aumentan muchas veces las listas de los programas, pero en un principio, si te fijaste, costó mucho de que eso fuera acompañado de inyección financiera. sí. Porque bueno, y la tercera parte de lo que es del proceso de adopción es ya el proceso judicial, en el Tribunal de Familia que tanto conocemos, y con un plazo actual de 2 a 3 años. La reforma, como hablamos, intenta que esto sea de máximo de 6 meses, que va un poco acompañado de todos los recortes anteriores. O sea, sí, ya hablábamos de los 6 meses respecto de la evaluación, pero por ejemplo también qué va a pasar en los tribunales, que ya están colapsados por un montón de materias. Efectivamente las causas de adopción son mucho menos, efectivamente Sí. es así. Con esto me imagino que también la idea es que aumenten las causas y también cómo se va a responder a eso. Entonces, Como yo lo veo es que como va a ser quizá un seguimiento psicosocial un poco más directo y cercano, quizá lo más probable es que sea tan rápido el tema de los informes que no requiera mayor análisis judicial respecto a la cantidad de audiencias, por ejemplo. Probablemente requiera como porque estamos hablando de 6 meses, son 2 claro, audiencias. son Y forzando la audiencia, los plazos para la Es audiencia. que por eso te digo. Entonces, yo siento que muchas veces por hacerlo rápido se puede hacer mal. Y es Sí, bueno, es lo que da un poco intentar dar un paso de fe muchas veces. Claro. Que, bueno, es lo que necesitamos, yo creo que es lo que se necesita, sobre todo los niños y niñas adolescentes que están en este proceso. Pero bueno, hay que dar ese paso de fe. O sea, y no considerar que son niños tremendamente vulnerados. Es que, Entonces, el daño que presentan, las conductas, muchas veces pueden llevar a que este proceso tan rápido de evaluación implique que las familias lleguen a un punto en que se desistan porque tiene que ser pausado también el proceso de vinculación con ellos. O sea, Claro. no basta solo con apurar los procesos. Cada niño tiene su tiempo, cada niño tiene un daño asociado, cada niño, y daño sobre todo vincular. Entonces, me parece complejo que sea tan breve. Hombre, bueno, es bastante gracioso lo que estamos conversando o la perspectiva que estamos tomando. No habíamos conversado directamente. No somos tan optimistas. No estamos tan optimistas porque este es uno de los pocos proyectos legales, digamos así, legislativos, en donde hay un acuerdo interpartidos, ¿cómo se dice? De todos los partidos, digamos, ¿Ya? de todo color político, Transversal. transversal, disculpa, han estado de acuerdo con este proyecto. Entonces, es bastante snob de nosotros. Que ahora O sea, digamos, no, mira, saben que el proceso yo no también- está tan bueno. Yo también compartí la historia, difundí, lo aplaudí, pero claro, si uno se va al detalle y a lo práctico, creo que no se hizo esa... Para variar, las políticas públicas las hacen expertos que probablemente desconocen nunca han cómo pisado un funcionan tribunal de los familia. programas, cómo funcionan en la práctica las cosas, y ahí nos quedamos como entrampados porque no avanzan como se planificó en un comienzo. Bueno, lo más probable es que vaya acompañado de una reformulación de varios programas,
Bueno, y ahí hay un punto bastante importante del tema de lo que señala esta reforma, que es de las familias de acogida, ¿cierto? Voy a señalar para que ahí tú conoces más la materia, pero actualmente las familias de acogida tienen muchas dificultades para adoptar, ¿cierto? Al sujeto, al nene al cual están... Adoptivas. No, hablamos de la acogida primero. De acogida. De acogida, Ya, sí, ya. de la acogida. Pero con la reforma lo que se intenta es, a grandes Como rasgos, facilitar que estas que familias de acogida puedan adoptar. Claro, porque antes no se podía. Antes no se podía. No se podía, efectivamente, no sé si se recuerdan esa noticia. Muy vagamente la recuerdo, donde parece que era una pareja de carabineros, no recuerdo bien, que ellos eran familia de acogida, pero efectivamente se encariñaron con el niño. Es obvio que se van a encariñar, y a propósito de eso le tenían que entregarlo y no querían, porque ya se había generado un vínculo y no podían adoptarlo. Ahora sí se podría, pero eso va a llevar a otro problema. Para complementar, porque la nueva ley permite a las familias de acogida que han cuidado a un menor, la noticia, disculpen, por más de 18 meses seguidos solicitar su adopción. ¿Ya? Ya. Entonces, te pones 18 meses. Te pone, claro, que ese es el plazo que tienen los FAES para realizar su proceso. 2 años. 18 Entonces, meses. claro, al terminar podría... Bueno, y esto trae un problema, como decías. Claro, el problema es que hoy el stock de familias de acogida, que es la alternativa previa a la adopción, no es tan alto. De hecho, las instituciones hacen campañas publicitarias, hemos visto en metros. De hecho, acá en Buin también la Fundación DEM tiene muchas veces sus pancartas, cartelitos como invitando a ser familia de acogida. Entonces, ¿con esto qué va a ocurrir? Que efectivamente la gente se va a encariñar con los niños y van a pensar en la posibilidad de adoptar, y si ya el stock es bajo de familias de acogida, puede disminuir aún más y va a generar un problema respecto va a cambiar el problema de las oferta. familias de adopción a las familias de acogida. Sí. Claro, visto desde un punto de vista bien técnico en realidad, y bien real, porque Bien idealmente, real. claro. Porque si yo soy familia de acogida y pucha, me encariño con el niño que estoy acogiendo, y efectivamente logramos también formar una familia en ese sentido, voy a replantearme mi rol como familia de acogida y voy a pensar quizás en adoptarlo. Entonces Ya. ahí... Ya, También en lo operativo es bastante perfecto. Bueno, dificultoso. no, y claro, y eso te trae cambia de eje un poco el problema. Bueno, y otra cuestión que incorpora la reforma, porque vamos ya diseccionando esto un poco, es respecto al conocer los orígenes. Tan comúnmente, ¿qué ocurre? Que la reforma incluye la posibilidad de que de forma voluntaria los niños adoptados puedan tener vínculos y una relación posadoptiva con sus familias de origen, que es una cuestión nueva en el sistema. O sea, eso no estaba antes. Y sobre todo aquí lo importante es conocer de dónde vienen. Esto después trae una crítica bastante importante respecto al Código Civil, que déjenme recordar el artículo, creo que era el 210 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el 210 restringe el derecho a reclamar una filiación porque requiere el consentimiento del demandado. Entonces, ahí establecemos un poco el matiz. Poder conocer los orígenes, pero hasta ahí. Que Claro. está bien, que está perfecto, digamos, porque hablamos de reclamar filiación. Ya son dos cuestiones distintas. Pero va a traer un aviso desde ya que eso va a traer un problema. ¿Ya? Sí, también relevar ahí que, claro, el conocimiento de los orígenes desde sobre todo aquellos profesionales que intervienen en este ámbito es muy importante. Y ese proceso de conocimiento de orígenes en principio tiene que estar relacionado con la etapa del ciclo vital que tiene el niño. Dale. Porque es distinto decirle a un niño a los 3, 4, 5 años que es adoptado a decírselo más grande. Pero tiene que ser con cuidado. También ahí se recomienda que exista la posibilidad a lo mejor de conocer, si es que no tienen conocimiento de quiénes fueron sus padres, tener la posibilidad quizás de buscarlos, saber un poco de su historia, eso se recomienda. Pero no entiendo que tampoco debiese ser como un requisito tal cual, porque cada niño puede decir, por yo a lo supuesto. mejor para mí en este momento no me siento preparada y no quiero hacerlo. Claro. Entonces, y además va a generar ese problema. Ese problemita. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Yo creo que hay un aspecto que también es bastante relevante, que
Chile tiene una historia bastante negra con este aspecto, que son los tipos de adopción internacional. Sí. ¿Ya? Hablamos de en época de la dictadura, esto era es un temazo, y ahí no hablamos de adopción, hablamos directamente de rapto, bueno, ahí cada cual lo verá como estime. Actualmente hay la prioridad, tanto la tienen las familias chilenas, y solo si no hay familia local disponible es cuando se va a acudir a lo que es el tipo de adopción internacional, ¿ya? Lo cual es bastante positivo en casi todos los aspectos. Quiero hacer una consulta, porque por ejemplo cuando yo trabajaba en PRM, en algún momento respecto de un niño, se pensó en la adopción, pero recuerdo tenía 9, 10 años y decía que era demasiado grande para ser adoptado y se pensó en la adopción internacional. Hoy, a propósito de esta reforma, ¿hay una edad tope para la adopción? No sé, a ver, por lo que tengo entendido, por el estudio que realicé, el pequeño estudio que realicé, no hablamos de edad respecto a internacional. Ya. De hecho, el concepto de que sea bastante, como te pasó, bastante grande para que fuera adoptado, yo creo que no va por un tema legal. Va por otros aspectos psicosociales, sociales en realidad, psicosociales respecto a la adopción. Pero no creo que sea ese el caso. Claro, porque en ese momento y lo que se hablaba es que las personas prefieren adoptar a niños más pequeños. Claro, porque, de hecho la gente lo dice así, vienen con menos mañas, están menos dañados y es mucho más fácil que se puedan insertar en la familia. Creo que ahí también es importante hacer ese análisis, porque, claro, obviamente los bebés son los primeros en ser adoptados, niños mucho más pequeños, primera infancia, pero si vemos hoy día el nivel también y el colapso de las residencias, hay niños que, yo insisto, yo relevo mucho como en la intervención en general, lo que es en relación con el enfoque vincular. Creo que en la medida en que se trabaja lo vincular, la reparación y la resignificación es mucho más grande. Entonces, si se genera ese vínculo con una familia adoptiva y un niño más grande, no necesariamente va a ser un niño que después va a ser mucho más disruptivo, que va a ser más difícil que se inserte en la familia, que siga las normas. Y efectivamente también está esto de que muchas veces tienden a probar el vínculo. Es como saber si vas a estar ahí pese a todo, y cuando se dan cuenta de que sí es así, baja efectivamente la disruptividad y logran como acoplarse a la familia. Pero eso ya obviamente requiere mucho también de las habilidades que tengan los adoptantes. No, y va mucho un poco con lo que hablabas antes en cuanto a el proceso y la carga que tienen los programas que se dedican a esto. Aquí le he tirado mucho fuera a los programas, es por algo, los hemos trabajado en programas. Pero es por algo, porque imagínate ahora con procesos tan cortos. Entonces, claro, como... va a ser difícil. O sea, yo creo que está un concepto que aprendí hace poco, que el fantasma de los niños sin enlace va a aumentar aún más. Entonces, hablando del escenario en donde un niño adolescente está en condición de adoptable, pero no hay familia que lo elija, digámoslo así, propiamente tal. Que hablamos por lo general de niños más grandes. O son niños que, claro, son susceptibles, efectivamente, se genera como, existe una familia interesada, pero esta familia en el camino se da cuenta que no puede, se desiste, y ese niño queda ahí esperando. Claro. Y puede pasar mucho tiempo, o incluso que no exista una familia interesada nuevamente. Entonces, por eso, vuelvo al inicio, el tema de estos 6 meses es súper complejo, porque es como un checklist, pero se olvida del ámbito psicosocial, y es más que nada cumplir con ciertos requisitos. Claro, bueno, claro, al final, digamos, se intenta dar este paso más acelerado de lo que es, entendiendo que todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. Bueno, es una de las críticas que yo creo que no había escuchado en ninguna parte. Qué bueno que la saquemos aquí. Muy bien. Y esa no es la única crítica, yo creo que se han elevado varias críticas de las que pudimos recopilar respecto tanto a la adopción en Chile como a la reforma propiamente tal. Actualmente hay alrededor de 1.200 niños en lista de espera, número del 2024. Y la reforma se va a intentar crear un registro único, porque lo que ocurría antes es que habían duplicidades. Ya. Entonces, como que se aumentaba el número, bueno, hay un tema más técnico, otra cosa. Actualmente este periodo
A ver, actualmente una de las cuestiones más, o que más ojos se le ve es al post-adopción, ¿cierto? Sobre todo ahora va a ser más importante con un proceso más corto. Sí. A ver, antiguamente el post no era, no sé si necesario, pero no era tan importante, digámoslo así, porque hablamos de un proceso que tenía, bueno, el proceso completo de adopción dura de 4 a 6 años, de 5 a 6 años, pero entonces ahora vamos a hacer, entonces se tenía seguridad de que el preadopción estaba trabajado con la familia, con el niño, se había generado el enlace. Ahora el post va a ser increíblemente importante. Sí. Y ahí yo creo que se van a tener que inventar programas específicos. Es como para mitigar lo que estamos hablando. Claro, justamente. Entonces, lo bueno es que, claro, vamos a tener una línea de, no de filiación, pero una línea ya establecida. Pero el post va a ser lo que más vamos a tener que trabajar, y es una de las cuestiones en que la reforma se cae, en términos financieros, por ejemplo, ¿ya? Financieros y operativos. Financieros y operativos. Y bueno, otra crítica que hablaba un poco de los niños mayores. Actualmente el 68% de los niños en residencia mayores sufren vulneraciones. Ya, un dato de la causa en realidad, yo creo que lo entendemos. Y un último punto, cuando hablamos de cuestiones internacionales, de adopción internacional, no sé si, la verdad no lo encontré en el programa, que es que el país tiene que estar inscrito en el convenio de La Haya. ¿Ya? Es como necesario. Desconozco si esto ya estaba en el articulado anterior y por eso no está en el actual, pero es un dato de la causa, digamos, entretenido como para saber. Mira tú. Mira. No tenía idea ese dato. Sí, entonces, mira, al final yo creo que lo que podemos englobar un poco, es bueno que haya una reforma en este aspecto. Hablamos sobre todo respecto de la adoptabilidad y del adoptabilidad, y que aumenta al final la cantidad de personas, de familias que pueden adoptar. Y eso es otro aspecto importante, es un poco el concepto de familia que tenemos en Chile, bien tradicional. Ya, no lo digo de forma despectiva, pero es bien tradicional. Siempre uno entiende familia, uno se viene a la mente hombre, mujer, heterosexual, niño directamente filial, de sangre. Entonces es importante que hayan estos aspectos que amplíen un poco el concepto, ya que nos hagan entender que familia no viene solo por una cuestión sanguínea. Familia es la que cuida, familia es la que cría, familia es la que se preocupa. Entonces, no, me gusta un poco desde ese punto de vista el concepto. Sí, yo creo que es importante ese avance que va de la mano con lo que hablamos en algún momento, que es también la apertura respecto de valorar nuevas formas de familia y sobre todo aquellas familias homoparentales. Claro. Yo creo que ese es el espacio. De hecho, ahora hablamos de familia también como... Ay, no me acuerdo el nombre, pero como son estas familias constituidas por... no hay hijos, sino que hay mascotas. Ya, ok. Sí, no tengo el concepto. Tengo el concepto, pero también tiene un nombre, como... No sé si es interraciales, no me acuerdo el nombre. Ahí hablamos de otro... No, sí, otro concepto, no me acuerdo bien. Yeah. Pero claro, me parece importante eso porque la sociedad ha ido cambiando, ha ido evolucionando. En este momento tenemos una necesidad, y es efectivamente cumplir con el derecho de que todo niño, niña, adolescente tiene que vivir en una familia. Muchas veces la familia de origen no puede ser ese contexto, y ¿por qué no pensar en una familia alternativa? Eso tampoco es malo. De hecho, para las familias de acogida también se considera muchas veces a los vecinos cuando hay un involucramiento mucho mayor respecto de entregarles una oferta, también una posibilidad, porque todos sabemos que estar en una residencia no es la mejor opción. Idealmente, que ojalá eso no ocurra. Claro, que siempre hablamos del último ratio. Y que si están ahí, estén el menor tiempo posible. Eso es lo que se busca siempre. Claro. Bueno, ahí hablamos un poco también de los que son, bueno, creo que lo tocamos al principio,
de los niños que son sujetos a este proceso. Por lo general son niños que han sufrido vulneraciones de derechos. Por eso también está esta cuestión que las familias prefieren niños más guaguitas, más pequeños, porque como tú decías, creen que no hay un daño ahí. Pero también hay que entender que todos estos chicos han pasado por procesos no solo graves, por procesos súper graves, pero también han pasado por programas, también hay profesionales dedicados. Entonces es súper importante, yo creo que en Chile, liberar ese miedo de adoptar niños más grandes, adoptar niños de mayor edad, porque muchas veces el vínculo que se forma, y yo creo que se puede ver, es mucho más fuerte. Hablamos de elegir en todo el sentido de la palabra y esforzarse. Entonces eso también es súper valorable, sobre todo por niños en la adolescencia. Sí, yo creo que eso es importante, sobre todo porque también pensemos, estamos en una sociedad que está envejeciendo. Sí. Además, Sí. muchas personas no piensan en este mundo y en qué mundo le vamos a dejar a los niños a futuro, y es como prefiero no tener hijos. Entonces, a propósito de lo mismo, ¿por qué no darse la oportunidad y darle la oportunidad de crecer en una familia y de tener también la posibilidad de conocer otras formas de relacionarse? Si finalmente es eso, es terrible pensar que un niño toda su vida va a estar en una residencia. Sí, claro, con otros niños, pero no es comparable la dinámica de una residencia con la dinámica de una familia. Claro, la residencia yo creo que se esfuerzan lo más posible, pero nunca es comparable. Y puede ser igual de vulneradora muchas veces, Claro. que estando inserto en la familia de origen. Claro. Oye, hay un tema que tocaste que ahora se me vino a la cabeza. Me voy a meter un poco en el bosque. Sácame si no es así. Pero actualmente hay un gran aumento de estas familias que prefieren tener perritos, tener gatitos. Eso igual yo creo que socialmente ha dejado de lado un poco lo que es la adopción. Porque básicamente se busca este cariño, este cariño en un animal, ¿cachai? Igual esa conversación creo que nunca la hemos tenido, pero es súper interesante. Son familias... Ay, no me acuerdo el concepto. Sí, tienen un nombre. Tienen un nombre. Tienen un nombre. Así Pero que igual... rellena. Igual es una cuestión que, bueno, siempre se le critica porque esto es algo muy común en generaciones en generaciones actuales, digamos, en millennial un poco, pero hasta aquí Multiespecie, eso era. Familias multiespecie. Multiespecie, sí. Pucha, mira, para serte súper sincero, uno puede ser bien animalista y todo lo que quieras, pero ponerle un concepto como que le estamos dando mucho, ¿no será? Pero yo creo que también es por la cantidad de familias multiespecies que existen. Y yo creo que ahí también hay un tema social a propósito de lo mismo. Que efectivamente hay menos tiempo, porque cuidar a un niño o niña adolescente demanda mucho tiempo. Dale. Justamente eso quería. Porque ¿cuál es un poco a propósito lo que te comento? Claro, porque muchas veces se le critica a estas familias con esto. Es como, oye, pero estáis cuidando tienen, vos, tú y tu esposo o tú y tu esposa tienen 1000 animales, podrían tener o adoptar un niño. Y es como, a ver, no. No asimilemos una cosa con la otra. O sea, el tiempo es la plata también. Cada vez es más caro el costo. Claro, entonces no creo que sean cuestiones, justamente a eso iba, lo que quería que me respondiera un poco, que no son cuestiones asimilables, ¿ya? La crianza también démosle su importancia, no una cosa es publicitar la adopción, otra cosa es tratarlo como cualquier cosa, ¿ya? Son cuestiones de tiempo distintas, psicológicas distintas, ¿ya? Entonces, eso iba un poco. O sea, yo creo que también, ojo, que no todos tienen las herramientas para criar a un niño. Yo creo que también hay que ser consciente de ello. Claro. Así como es distinto criar un perro, le doy su comida, su agüita, lo saco a pasear, limpio sus necesidades, pero criar a un niño es otra cosa. Entonces, claro, yo creo que también hay que ser responsable. Hay que ser responsable con lo que está. Mira, interesante. Sí, yo sé que me estás mirando acá, sí, porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa película que tampoco he visto? Ya, mira, retomando las recomendaciones, te voy a decir que esto yo no la he visto, pero puede ser la instancia para buscarla. ¿Ya? En Netflix hay no sé si es un documental
Ventana. Ah, no, pero no sabemos lo que estamos recomendando. No, yo asumo, a diferencia tuya, yo asumo que no lo he visto, no son películas. Busqué así como películas asociadas a adopción y me aparecieron varias. Ya. Y entre esas, esta que se llama Sonido de Esperanza, la historia de Possum Trot. ¿Ya? Una propuesta inspiradora que narra cómo 22 familias de una iglesia afroamericana rural en Possum Trot, Texas, adoptaron a 77 niños del sistema de acogida. Ay, mira. Sí, la trama sigue a Donna y al reverendo Martin, quienes motivan a su comunidad a abrir sus hogares y corazones a niños que de otro modo no encontrarían un hogar permanente. Esta historia destaca el poder del acto solidario y la determinación para transformar vidas y comunidades. Me pareció bastante interesante, entonces mira. lo planteo también a propósito de una forma distinta de ver la adopción, pero que sin duda la invitación es que si se tiene la posibilidad, efectivamente, las herramientas, en fin, todo, se pueda evaluar también como o si no, ya no se puede así como adoptar por todo lo que hemos conversado, o sea, quizás ser una familia acogida. Es que yo creo que temporada. esa es una de las grandes cuestiones que bueno que porque no lo habíamos hablado. Muchas veces ser familia de adopción no es una posibilidad. Herramientas, tiempo, qué sé yo, mil cuestiones. Pero sí ser una familia acogida. Claro. Sí ser una familia acogida, sí entregar amor a un niño o niña que lo necesite, sí darle las herramientas necesarias para su futuro, es también parte, ¿ya? Es también, y ojalá estemos todos invitados a darnos una vuelta en nosotros mismos, a darnos una vuelta en los demás, en las comunidades, lo que necesitan. Entonces es un buen llamado, yo creo, a poder ayudar muchas veces, porque qué más, yo creo que uno de los actos más desinteresados que puede haber respecto a eso es ser parte de una familia de acogida, que debe ser durísimo. Yo creo que debe tener un trabajo psicológico durísimo, pero debe ser de las cuestiones más reconfortantes de la materia de la que estamos hablando. Sí, yo creo que también es una forma de un poco salir del discurso, claro. Porque efectivamente, claro, hay muchas personas que hablan respecto de cómo ayudar de alguna forma a los niños. Recuerdo este lema de los niños primero, o el derecho a la vida, que muchas veces se recalca tanto, y la importancia de aquello, pero en concreto, ¿qué estamos haciendo por los niños hoy día? ¿De qué manera podemos aportar para alivianar un poco esa historia tan difícil, tan dura que lamentablemente les tocó vivir, y poder entregarles un futuro distinto también? Claro, estamos hablando siempre de macro, centrémonos en lo micro, centrémonos en la interna, en la propia familia. Mira, interesante película. Yo creo que esta sí la voy a ver, está interesante. No es Luca, así que yo creo que la voy a ver. Y está buena. Nico, yo creo que estaríamos. Gracias por acompañarnos en este capítulo, bien improvisado, pero yo creo que es uno de los capítulos de más, yo creo que utilidad o impacto emocional, yo creo que sobre todo, y que más uno lo llevan a pensar, ya respecto a cómo uno puede aportar, cómo uno puede ayudar muchas veces, y bueno, eso. Así que nos vemos el próximo jueves a través de, ya saben, Cable a Tierra. Cable a Tierra en YouTube, en Facebook, y a través de la radio Entre Paréntesis en www.entreparéntesis.cl. Que tengan una buena tarde. Bye bye. Chao. Adiós. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.